aquí hay algo interesante, ¿no? Digo, les estoy escuchando qué es todo el Sistema Nacional Anticorrupción y la verdad es que me causa o esbozo una sonrisa irónica cuando digo, nos está costando la corrupción entre un 5 y un 10 según la perspectiva con que lo mires y además nos va a costar el mantenimiento de todo el Sistema Nacional Anticorrupción para cuidar a quien nosotros elegimos para que nos gobierne. Muy interesante. Entonces, tal vez saldría más barato cuidar a quien elegimos. Pues, digo, Lupita, nada más es una reflexión, o sea. Pues, Lupita, mira, nada más de verlo objetivamente, imagínate a qué grado ya llegamos que necesitamos crear todo un sistema, ¿sí? Para algo que se decía que no existía. Pero bueno, pues aquí, pues yo creo que de entrada lo primero que el tema es, pues bueno, pues sí existe, ahí está. Y lo que hay que hacer es crear todo un sistema para combatirlo. Y a nosotros como ciudadanía nos toca generar que ese sistema sea efectivo y evitar quejarnos posteriormente. O sea, a ti te toca, ciudadano que me estás escuchando, generar la efectividad de ese sistema, verificar que no quede en un papel. Bueno, Lupita, mira, estás tan en lo correcto, más que en lo correcto. Hay que entender que esto definitivamente es una lucha de la sociedad civil. Por hecho supuesto. de que ya esté en leyes todo este entramado legal para combatir la corrupción, eso fue una lucha de la sociedad civil. De ninguna manera podríamos pensar que esto se originó del poder público para acá. No, esto fue la sociedad civil y una de sus luchas, grandes luchas, por la observancia de la parte del debido manejo de los recursos públicos. Ese es su origen. ¿Por qué? Bueno, Carlos tiene datos, pues nada más si nos vamos al ámbito internacional, la percepción que se tiene de México fuera en materia de corrupción, te vas a quedar espantada. Que esto es el costo, ¿no? O sea, finalmente cuando los capitales deciden ir a invertir a los países, van revisando los costos que implica su operación en ese país y la corrupción pues sube los costos de los inversionistas. Definitivamente así es. A nivel mundial, México está considerado en el lugar 13º lugar de los países más corruptos. Ok, o sea, tenemos buenos lugares. O sea, no es un lugar dentro es de una la organización. broma. Bueno, quieres verlo al revés, hay peores. No, desde luego a nivel Latinoamérica podemos ver que el peor es Venezuela. Ok. El mejor calificado, según la percepción de corrupción, es Finlandia. México, dentro de la OCDE, ocupa de 35 posiciones, es en el último lugar. Tenemos la honrosa distinción de ser el último lugar. El último lugar. ¿De cuántos? Sí, ¿de cuánto? 35 países y México está en el lugar 35. Okay. De 10 años para atrás, en lugar de mantener el sitio que teníamos con anterioridad, nos hemos ido hacia abajo, ya no podemos seguir bajando más. Entonces la percepción de que tiene la sociedad de la corrupción y de los casos que estamos viendo hoy en día, pues tiene mucho que ver con el lugar que ocupa México. Es decir, tocamos fondo, pero es decir, o sea, aquí es la reflexión que queremos compartir con usted. Si el sistema nacional anticorrupción lo promueve la sociedad organizada, entonces súmate a esa sociedad organizada para que esto funcione. ¿Por qué? Bueno, pues porque definitivamente esta sociedad no necesariamente es la mayoría y necesitamos que sea la mayoría para agregarle velocidad al cambio cultural, en donde la concepción de subir a una posición pública no signifique negocios, signifique servicio. Efectivamente, servicio, carrera de servicio, etcétera, una serie de medidas que hay que establecer para que pueda ser efectivo, ser real, ser práctico este Sistema Nacional de Anticorrupción. Por lo pronto ya está establecida, ya está en la ley. En papel ya está. Exactamente. Hay que llevarlo a la práctica.
Esa es la invitación, o sea, ya lo tenemos en papel y bueno, también tenemos por allá algunos bemoles para poder terminar de conformar este sistema, ¿sí? ¿Cuándo se crea la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción? Porque tengo entendido que no data de mucho atrás. O sea, es julio de 2016, como decía anteriormente, la Constitución primero, como la que establece las reglas fundamentales del país, tiene que modificarse, decía yo, en 14 artículos que tienen que ver con esta Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Pues en primer lugar, tiene por objeto buscar o establecer los principios, las bases generales, las políticas públicas, todo y para coordinar los enlaces entre todas las autoridades de todos los niveles, federales, estatales, municipales, todo con qué fin, de prevenir, de establecer estrategias y de combatir efectivamente la corrupción y también el desvío de recursos públicos federales. Hoy sabemos que hay 11 gobernadores que están de alguna forma u otra detenidos, purgando alguna condena en procedimientos penales que tienen que ver con los actos de corrupción. Son casos prácticos que estamos viviendo y que ya no podemos seguir más abajo porque ya llegamos al fondo, como dice. Que ya no los podemos seguir tolerando. Estamos en estrategias ganadoras financieras, fiscales, legales y contables. Y les recuerdo que este es un proyecto social de Red Concreta. Por cierto, el próximo jueves nos estaremos reuniendo en el restaurante Taninos. Se reúne Red Concreta y si usted gusta asistir, le vamos a estar esperando. Tiene un costo de 200 pesos. Se rifará una computadora Lenovo y también tenemos derecho a 3 copitas de vino en donde tendremos una charla maravillosa sobre la química del vino. Al final, un networking al estilo Red Concreta. Si quiere comprar sus boletos en la tienda Lenovo.